aritmética del día de hoy. Su profesor Francisco, vamos a iniciar un repaso con motivo de la práctica que llevaremos a cabo el día de hoy. A manera de información, la práctica puede ser dada a partir de las 12 del día de hoy, 12 del mediodía, hasta mañana sábado a las 12 del mediodía. Tienen todo ese tiempo para presentar su práctica. Comenzamos entonces con la explicación. Iniciamos hablando acerca de lo que es el número natural. El número natural son los números que utilizamos para contar. Son los números que usamos para saber cuántos aguajes, cuántas coconas, cuántos queques, cuántos panes podemos nosotros tener en un determinado momento. ¿Sí? Contamos de manera natural. El sistema decimal, por su lado, es la forma que nos permite a nosotros contabilizar. Son los dígitos o símbolos con los que vamos a trabajar. En el sistema decimal tenemos 10 símbolos. Recordemos el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué se llama sistema decimal? Porque tiene 10 dígitos. Ahora, para construir los números en el sistema de numeración decimal y para poder contar de forma natural, nosotros vamos a combinar estos números. Eso trae como consecuencia que en el sistema decimal todo número tiene dos valores, un valor relativo y tiene un valor absoluto. El valor relativo depende del lugar. Depende del lugar que ocupa el símbolo de la cifra, y el valor absoluto no cambia, es fijo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, si recordamos en el tablero posicional, que es lo que vamos a ver ahora en el siguiente ejemplo, en el tablero posicional hay lugares que va a ocupar cada uno de estos dígitos. ¿Cuáles son esos lugares? Vamos a hacer un poquito de memoria. Recordemos en el tablero posicional, ¿cuáles son esos lugares? Son, por ejemplo, la unidad, la decena, la centena, la unidad de mil, etc. ¿Sí? Estos lugares que ocupa cada cifra en el tablero posicional son los que me van a dar un valor relativo a cada una de estas cifras. Sin embargo, cada número por sí tiene su propio valor, cambia, que no cambia, que es fijo, y ese se conoce como el valor absoluto. No importa dónde lo ubique, su valor absoluto siempre es el mismo. El que va a cambiar es el valor relativo según el lugar que ocupe. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, con el ejemplo que tenemos acá. En la página 5, ejercicio 8. ¿Cuál es el valor absoluto de la cifra de las decenas de la siguiente suma? ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos acá reflejado un dígito y me dice el lugar que ocupa. Por ejemplo, cuando hablamos de 5 unidades de 1000, ¿qué cosa es? Bueno, son 5000 unidades. Más 3 centenas. ¿Qué cosas son 3 centenas? Son 300 unidades. Y le voy a sumar 2 centenas. ¿Qué cosas son 2 centenas? Son 200 unidades. Y finalmente le voy a sumar 3 unidades. ¿Qué cosas son 3 unidades? 3 unidades. Entonces, vamos a sumar. Sumamos 5000 más 300, son 5300. Más 200, 5500. Más 3, 5503. ¿Ya? Si recordamos el tablero posicional, estas son las unidades, estas son las decenas, estas son las centenas y esta es la unidad de 1000. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el valor absoluto de la cifra de las decenas? ¿Quiénes son las decenas en este momento? Aquí la tenemos. Las decenas están ocupando, o está ocupado, perdón, el lugar está ocupado por el 0. Por lo tanto, el valor de las decenas de esta suma es igual a 0, su valor absoluto es 0. ¿Ya? Ese es el valor absoluto de
la cifra que ocupa el lugar de las decenas, 0. Continuamos con el repaso. Aproximación de números naturales. ¿Qué significa la aproximación? Normalmente cuando nosotros tenemos cifras y no nos acordamos del valor exacto, nos puede ocurrir, por ejemplo, que usted va a comprar un plumón y vale, por ejemplo, una caja de plumones puede costar, digamos, 155 soles, ¿sí? Pero cuando usted llega a la casa se le olvida, dice, caramba, eran como 150 o eran como 160. Entonces la aproximación, que es un valor que no es el valor exacto, pero es un valor cercano según lo que me conviene a mí a la hora de hacer los cálculos. La aproximación puede ser por exceso o por defecto, ¿ok? Hay esos dos casos, por exceso y por defecto. Y para poder hacer el redondeo, yo debo tomar en cuenta siempre al número 5. El número 5 me va a ayudar a mí a hacer los redondeos. ¿Cómo me va a ayudar el número 5 a hacer esos redondeos? Por ejemplo, si yo tengo la cifra ¿qué cifra tenemos acá? 2856. Yo puedo hacer el redondeo según el lugar que me indica el tablero posicional. Por ejemplo, yo puedo redondear a las centenas. Si yo redondeo a las centenas, quiere decir que delante de las centenas coloco el mismo número. En este caso es 2. Este 8 puede quedarse como 8 o puede subir a 9. ¿Cómo sé yo si sube o no sube a 9? Debo observar el número anterior. Si el número anterior es 5 o mayor que 5, entonces este 8 se convierte en 9. Y de aquí en adelante, los demás lugares los ocupo con 0. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el mismo número, 2856, pero ahora me dicen que yo debo redondear a las decenas? Si debo redondear a las decenas, estos dos números, el 2 y el 8, se mantienen. Y me detengo a pensar, ¿qué pasa con este 5? Bueno, veo el número que está detrás. ¿El número que está detrás quién es? 6. 6 es mayor que 5. Por lo tanto, este 5 se convierte en 6. Y todo lo que esté detrás del 5 pasa a ser 0. Esto es cuando estoy redondeando por exceso. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que tenemos antes del número sobre el cual estoy redondeando, tenemos un número igual a 5 o mayor a 5. ¿Qué ocurre cuando yo voy a hacer, por ejemplo, una cifra parecida? 2843. Y me piden que redondee a las centenas. Voy a redondear a las centenas. Me ubico en el 8, que es el que ocupa las centenas. Entonces, el primer número que coloco es el 2. Para colocar el 8 yo debo ver quién está antes de 8. Si el número que está antes de 8 es igual a 5 o mayor que 5. En este caso, el número que está antes del 8 es 4. 4 es menor que 5. Por lo tanto, este 8 no va a aumentar. Se queda como 8. Y los lugares que están detrás del 8 pasan a ser 0. Otro ejemplo, la misma cifra, 2843. Pero ahora voy a redondear a las decenas. Entonces, el 2 y el 8 los copio iguales. Y con el 4 me detengo un momento y pregunto, ¿quién está antes del 4? 3. ¿3 es mayor o igual a 5? No. Como este 3 ni es igual ni es mayor a 5, este 4 no cambia, queda exactamente igual. Y detrás del 4, todo lo que tengo detrás del 4 se va a convertir en 3. Entonces la cifra ahora es 2840. Vamos ahora con el ejemplo del libro. Vamos con el ejemplo del libro. Dice, aproxima a la decena el número 7 unidades de 1000 más 3 decenas más 8 unidades. ¿Cuánto me da eso? 7 unidades de 1000 son 7000
más 3 decenas son 30, más 8 unidades son 8. Cuando yo sumo eso me da 7038. Ese es el número. 7038. ¿Qué me están pidiendo? Aproxima a la decena. Voy a aproximar a la decena. ¿Quién ocupa la decena? El 3. Entonces, cuando voy a redondear, del 3 hacia la izquierda, es decir, 7 y 0 permanecen igual. Con el 3 me detengo y pregunto, ¿quién está detrás de 3? ¿Un número igual o mayor a 5 o un número menor que 5? Detrás del 3 tengo un 8. Y hemos dicho que si detrás de este número que voy a aplicar el redondeo hay un número igual o mayor a 5, entonces este señor aumenta en 1. Quiere decir que este 3 ya no es 3, sino que se convierte en 4. Y todo lo demás que tengo detrás de ese lugar se convierte en 0. Cuando redondeo me queda la cantidad 7040. Hemos redondeado por exceso. Siempre estoy obteniendo un número mayor al número que me dan originalmente. Luego vamos con el ejercicio de la página 9, el ejercicio número 8. Compara los números. 6 unidades de mismas 5 decenas con 6 unidades de mismas 9 unidades más 3 decenas. ¿Qué me piden aquí? Indica el valor relativo de la cifra de la centena del número menor. Entonces, pues simplemente voy a desarrollar acá. 6 unidades de 1000 son 6000. Y 5 decenas son 50. Por lo tanto, este número sería 6050. ¿Ya? Ahora vamos con este otro. Serían 6000 más 3 decenas, cuidado, son 30, más 9 unidades, que son 9. Entonces, ¿cuál es el número que tengo acá? 6039. ¿Cuál es la pregunta? Indica el valor relativo de la cifra de las centenas del número menor. 6050 y 6039, al compararlos, ¿quién es menor? 6039. Entonces voy a fijar mi atención en este número. ¿Ya? Y voy a fijar ahora la atención en la cifra que ocupa la centena. ¿Quién ocupa la centena? Recordemos, unidad, decena, centena. La centena la está ocupando el 0. Por lo tanto, el valor relativo, que es lo que me están preguntando, el valor relativo del número que ocupa la centena es 0, 0 centenas. ¿Cuánto valen 0 centenas? Valen 0. Por lo tanto, el valor relativo del número que ocupa la centena, 0 centenas, es 0, que es la respuesta que está esperando el libro que yo escoja. Bien, continuamos ahora con el tema de la adición. ¿Qué cosa es la adición? Ya lo dijimos, combinar cantidades de cosas, ¿sí? Tengo 3 sillas más 4 sillas, son 7 sillas. Si tengo 10 escritorios más 5 escritorios, son 15 escritorios. Estoy agrupando cantidades, ¿sí? De objetos, por ejemplo, en este caso. Entonces, la operación de la adición tiene ciertas propiedades. Recordemos rápidamente, ¿sí? Recuerden que debemos repasar. ¿Cuáles son las propiedades de la adición? Conmutativa, el orden de los sumandos no altera el resultado. Elemento neutro, todo número sumado con 0 es igual a sí mismo. Asociativa, yo puedo hacer sumas parciales agrupando los sumandos. Por ejemplo, 2 más 5 más 3 es lo mismo que 2 más 3 más 5. No importa cómo yo agrupe los números, siempre el resultado que voy a obtener va a ser el mismo. Y la última propiedad de la que vamos a ver es la clausura. Si yo sumo números naturales, el resultado es otro número natural. ¿Ok? No puede haber un número distinto. Siempre debe ser un número de su misma naturaleza. Ahora, para ilustrar el tema de la adición con los números naturales, vamos a resolver los ejercicios 7 y 8 de la página 13, que estoy seguro que ustedes lo hicieron. Entonces, el ejercicio 7 de la página 13 me dice: calcula MNP más NPM más PMN, sabiendo que M más N más P es igual a 23. Parece un rompecabezas, parece un trabalengua, ¿verdad? Pero no, es bastante más sencillo de lo que se ve.
Lo primero que voy a hacer es ordenar esta suma. Esta suma debe ser ordenada para yo poder resolver el ejercicio. ¿Cómo la ordeno? De manera vertical. Digo m más n y p más n más p más n. Y finalmente p, m y n. Ahí tengo ordenado ya las tres cifras que voy a sumar. Ahora, el dato del ejercicio me dice que siempre que yo sume m, n y p me va a dar 23. Ahora yo pregunto, m más p es igual que m más p más n. Sí, porque la propiedad conmutativa que acabamos de mencionar me dice, no importa el orden, el resultado siempre es el mismo. O sea que si yo sumo p más m más n, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 23. ¿Por qué? Porque el orden de los sumandos no altera el resultado. Entonces ahora me voy a mi ejercicio. ¿Qué me está diciendo mi ejercicio? Mi ejercicio me dice que debo sumar p más m más n. P más m más n, ¿cuánto me va a dar? 23. Pongo el 3 y llevo 2. Muy bien, llevo 2. Vamos a colocarlo por aquí arriba. Llevo 2. Bien, ahora digo, n más p más m. N más p más n, ¿cuánto me va a dar? Igual me va a dar 23. Y si llevo 2, ¿cuánto me da? 25. Muy bien. Pongo el 5 y llevo ahora otra vez 2. ¿Y ahora qué voy a sumar? M más n más p. M más n más p también me va a dar 23. Y si le sumo 2 que llevo, son 25. Quiere decir que acá el resultado final serían 2553, que es la respuesta que espera el libro que yo escoja. Bien, continuando con los ejercicios de la página 13, ahora nos toca el ejercicio número 8. Dice, en una reunión el número de varones es 40 más que el de las mujeres. Y los niños son 20 más que los varones. ¿Cuántas personas están en la reunión? Si se sabe, hay 27 mujeres. Bueno, esto está bastante sencillo. Empezamos con los varones. Los varones son la cantidad de mujeres más 40. ¿Sí? Y ya sabemos que las mujeres son 27. Y si le sumo 40, me dan 67. ¿Sí o no? Bien, esa es la cantidad de varones. La cantidad de niños es la cantidad de varones más 20. Acabamos de decir que hay 67 varones. Acabamos de conseguir esa respuesta. Entonces sería 67 varones más 20. Me arroja como resultado 87. La pregunta es, ¿cuántas personas están en la reunión? Hay varones, hay niños y me faltan las mujeres. Ya me dijeron que hay 27 mujeres. Por lo tanto, con las mujeres, que son 27, voy a realizar mi suma. 7, 7 y 7 son 21, llevo 2, 8, 10, 16 y 2 son 18. Por lo tanto, el total de asistentes o el total de personas que fueron a la reunión es de 181 personas. Ya para finalizar, vamos a hablar acerca del tema de la sustracción. Recordemos, ¿qué es la sustracción? La sustracción es la operación contraria a la adición. En la adición busco agrupar cantidades. En la sustracción busco quitar cantidades, disminuir cantidades. Entonces, en la sustracción hay tres elementos importantes. Son el minuendo, el sustraendo y la diferencia. Ya vimos en la clase, hemos visto en las clases anteriores, repito, debemos repasar. El minuendo es el número más grande. El sustraendo es el número más pequeño que voy a restarle al minuendo. O sea, siempre es el número que está detrás del signo menos. Y la diferencia es el resultado. La diferencia también se conoce como resta. Entonces,
En el ejercicio 8 de la página 17 hay un ejercicio que dice: la suma de las propinas de Rocío y Marilyn es 400 soles. La diferencia es 120. Si Rocío tiene más propina, ¿cuánto recibe cada una? Entonces, este ejercicio es muy parecido al ejemplo del ejercicio en cuanto empieza a hablar de la sustracción. Recordemos, vimos en clase, que si yo tengo A, que sería el minuendo, el número más grande, y B, que es el sustraendo, ¿verdad? Y que yo sé que A más B se representa como la suma, A más B, el resultado es la suma por la letra S, y que A menos B se representa como D, que es la diferencia. Habíamos dicho en ese momento que el minuendo era la suma más la diferencia dividido entre 2. Y que el minuendo, o el número más pequeño, era la suma menos la diferencia dividido entre 2. Eso está en el libro y está en las clases. Si tenemos alguna duda, debemos repasar primero ya para llegar acá. Entonces, si el número más grande, o la propina más grande, es la suma más la diferencia entre 2, pues ¿qué debo hacer? Sumar 400 más 120 y lo divido entre 2. Mientras que el minuendo, o el número más pequeño, sería la suma, que es 400, menos la diferencia, que es 120, y lo divido entre 2. Entonces, el resultado de A y de B sería respectivamente ¿cuánto? A ver, a 400 le sumo 120 y me da 520. Si 520 lo divido entre 2, ¿cuánto me da? 260, muy bien. 260. Y si tengo 400 y le resto 120, ¿cuánto sería? 280. Y si lo divido entre 2, me da 140. ¿Quién recibió más propina? Rocío. Entonces, la propina de Rocío es 260 soles y la propina de Marilyn es 140 soles. Y ya hemos resuelto el ejercicio. Les recuerdo, la práctica pueden presentarla a partir de las 12 del mediodía de hoy hasta mañana sábado a las 12 del mediodía. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, pueden consultarme por teléfono, no hay ningún problema. Espero que les haya sido de utilidad la clase. Muchas bendiciones, nos vemos en una próxima oportunidad.